Tengo más santos en estrellas que en tu radio. Te das un sermón que no consideraste sabio. No evitas el cajón, pero si sos pillo no este guacho. Te colgo la oportunidad por no contar con saldo. La mentira es dócil si tu dosis es un trago. Tienen trabajo pero siguen pensando cual vagos. No son creyentes pero ¿dónde está el calvario? La única cruz que visitan es la de un perro enterrado. En esta pista es Doom como antagonista. Lo que no vale nada para otros es reliquia. Ey bicha, no pienses que esos chispas te tratan de confita. Es el precio del carisma. Menos barras que utilísima. Yo simple utilísima. Que está en crisis el rap es por mis barras críticas. Anticrítico que piensa que hacer música es hacer política. ¿Cuántas veces con hambre diste un abrazo? ¿Cuántas veces con miedo diste ese primer paso? Si hay tantos errores que aprendemos de ese fallo. Muy buenas noches, amigos del Galpón. ¿Cómo andan? Hola, Enzo. Hola, Hola, Chelo. Leandro. ¿Cómo Hola. andan? Bien. Muy felices de estar compartiendo este nuevo capítulo Sí, con un artista extraordinario de la ciudad de Paraná. una nueva entrevista. Un Sí. artista, sí, la verdad que extraordinaria, que tenía muchas entrevistas. Esta vez nosotros. Sé que como estuviste venimos- investigando algo. Sí, ¿sí? sí. Igual, no quise investigar tanto porque quiero. Que nos cuente. Claro, Sí, quiero sí, que nos cuente. eso investigar Sí, no, mucho no. también saca mucho de sorpresa. Exacto, Así que es lo que nos gusta Sí, también, sí, la, sí. la frescura de la entrevista que queremos. Bueno, vamos a presentarla. Que nos volvemos a reencontrar, a pesar de que no lo sabía yo. Charlando un poco, nos dimos cuenta que somos conocidos. mirá. De chiquito. Exacto. Y eso que hay fotos. Me dijeron No, que hay espera que fotos. no, espera. Bueno, con nosotros. De eso depende que salga este capítulo. Ahí. Che, no vale cortar esta parte. Llega la censura al galpón. Ustedes saben que la edición la hago yo, ¿no? Bueno, presentala. bueno, Chelo. con nosotros, una de las mejores artistas del teatro paranaense, Paula Riguelato. Ay, Bienvenida. Muy bienvenida. ¿Cómo andas, Paula? muy bien, muy Paula. bien. Muy Bueno, bien. muy agradecido. Está acompañada también. Sí. Con Melian, mi hija más chica. Muy bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por haber acudido a la invitación de acá de Tres Locos que están haciendo un programa. Y bueno, queríamos Estuvimos como conocer- una hora explicándole que no era un programa serio. ¿verdad? Es un programa de filosofía. Es un programa, es un programa de filosofía y De arte. filosofía. Es lo que intentamos, pero bueno. Fisólofos. No, hay uno solo acá nada más. Yo no tengo nada que ver, a mí no me metan. Otra vez a ver qué es filósofo. ¿Quién es Ahora, filósofo en Ah, este sí. mundo? ¿Quién es actriz? Está bien. ¿Quién es qué? Digamos. Bueno, después Vos sabés vamos a que indagar. creo que te lo adelantamos recién, pero nosotros más allá de enfocarnos en el arte, nos enfocamos en el artista. Entonces queremos ver un poco, conocer un poco de tu vida y el camino que hace el artista y cómo llega a todo eso. ¿Y cómo Bueno, se desarrolla en esta ciudad? exactamente, sobre todo en esta ciudad que Paraná por ahí es difícil para muchos artistas. Y bueno. Entonces la primera pregunta que generalmente hacemos es, ¿cómo empezó tu conexión con el arte en general? Y después hablamos de teatro, lo que sea. ¿Dónde nos conocimos? Así. Mirá cómo se pone colorado. Ay, tonto, no te pongas colorado. Yo empecé a hacer teatro de chiquita con Rubén Clavenzani en un taller que tenía mi mamá con Clavenzani, que daban un taller en la biblioteca popular para un grupo de niños y niñas ciegos. Ajá. Muy loco porque, bueno, yo en ese momento debo haber tenido 9 años. Hace casi 40 años, poco menos. Y las clases se daban en el salón de arriba de la biblioteca popular, había que subir una escalera. Hoy, impensado, digamos, la accesibilidad, todo lo que ahora en derechos se supone que hemos avanzado, que bueno, hemos retrocedido un poco en este tiempo, un poco. Pero Algo. bueno, ay, perdón. No pasa nada. Bueno, pero, perdón, ¿qué? Eso es poco decir. Empecé a hacer teatro ahí, tenía 8 o 9 años. Tengo una imagen de Rubén preguntándome dónde me gustaría estar si no estuviese en ese lugar. Era un ejercicio, un juego. Claro. Y yo era una niña y dije, como para causar gracia en cualquier lado, menos en la escuela. Es mentira, a mí me gustaba ir a la escuela. No sé si
participaba mucho de lo artístico en la escuela, era recontra mil tímida. Pero bueno, empecé ese taller ahí, me enamoré del teatro y mi mamá tenía un ballet de danzas italianas. Sí. Guiño, Ahí- guiño. guiño, Guiño, guiño. Bueno, ahí es donde nos conocimos. Ahí nos conocimos, acá me acabo de enterar. Él se acuerda de mi hermana, no de mí. Igual la que siguió haciendo teatro fui yo. Pero también no me acuerdo porque es algo como que borré de mi mente. ¿Por qué? Si fue una No, está experiencia bien. hermosa, es No, tan sí, lindo fue lindo, bailar, es Fue tan lindo. lindo. Yo con mi hermano Paolo, los dos. Sí, yo me acuerdo. Si caigo me lo llevo también. Voy a buscar fotos. Voy a buscar fotos. Bueno, dale, sí. No. La verdad que sí me gustaría. Pero me la tener pasás fotos. a mí, Sí. no a él. No nos gusta la censura. Vos sabés que ese ballet de danzas italianas lo que hicieron fue firmar un convenio con Lanforte en aquel momento Exacto, sí. y armaron una obra de teatro con Rubén Clavenzani y el ballet que contaba la historia de los inmigrantes que venían desde Italia a la Argentina. Entonces hacen una obra de teatro. Esa es mi primera pisada en escenarios. Bailábamos en todos lados igual, Sí, ¿no? sí. Fiesta Fiesta del inmigrante. ¿Ya fue con un personaje? No, en ese momento era una gurisa. O sea, ahí ya tenía, ponele 12, 13 años. Era buena, quiero decirlo. Pero era una niña caprichosa. Sí, me acuerdo que estaba Pocho Fontella enseñando, pues eran 3 cuadros. Uno de los inmigrantes en Italia. Aprendí mucho de teatro, por ejemplo, hacíamos de árboles. Los buenos actores eran el grupo de Maciá de Caranday, que todavía existe, y el ballet nosotros bailábamos, pero bueno, ahí teníamos que empezar a bailar como... y el segundo cuadro era cuando los inmigrantes llegaban a Buenos Aires, entonces se bailaban unas milongas, unos tangos, y después cuando llegaban al litoral, unos chamamés con una leyenda y demás. Y me acuerdo que nos fue a enseñar a bailar Pocho Fontelles, el legendario. Ujú. Y les enseñó, yo era muy... Debo haber sido bastante insoportable. Se ve que en un ensayo tenía guantes puestos y me dijeron que me los saque y yo no me los quise sacar. Quería bailar con guantes puestos. Entonces, Pocho hace todo el recorrido una por una enseñándole y cuando llega a mí me mira y me hace... Aprendí igual a bailar. Sí, claro, aprendí lo básico, ¿no? Creo que un artista tiene que saber de todo un poco. Sí. Muy bien. Por eso decía yo el comienzo en el arte, porque por ahí no se empieza directamente en lo que te dedicas ahora, ¿no? Nos ha pasado con otros artistas que empiezan, no sé, en la danza y terminan en la actuación y cosas así. Y después continuaste con Clavenzani. Después seguí con Clavenzani muchos años. Rubén me becó durante toda mi adolescencia. Me formé con él, es mi primer maestro, creo que es de los mejores maestros que he tenido. A quien le recomiendo a todo el mundo que si tiene la posibilidad de tomar clases con él lo haga. Si yo tuviera la posibilidad temporal, pues de tiempo, ¿no? Esto que decimos, Sí, que sí, sí. cuántos tiempos, siempre volvería a tomar clase con él. Porque además de enseñarte, de formarte, tiene un muy buen entrenamiento y yo creo que como actriz es importante el entrenamiento permanente, estar estudiando permanentemente, como en todo en la vida. Y seguí con él muchos años, él me becó, con él hice mi primer función, un unipersonal, era muy tímida, muy tímida en la adolescencia, un unipersonal de Griselda Gambaro, y después no pude dejar nunca más de hacer teatro, y él... Y te fue, obviamente que te fue bien en ese unipersonal. Me fue bien, pero no la pasé tan bien en esa No, primera eso es otra cosa, experiencia. porque es parte también Sí. del aprendizaje eso. Sí, si yo te digo la verdad, sinceramente, o sea, me acuerdo de momentos, viste, que a uno le queda grabado, no sé qué es lo que habrá visto la gente, pero sé que tenía tanta vergüenza que me puse colorada y hablé muy bajito, 2 cosas que Claro. son mortales, ¿no? Pero bueno, la llevé, y después pude romper con eso, para eso es el teatro también. Y me enseñó a trabajar de esto, me dio el oficio. Así que me abrió la puerta a lo que es el camino de mi vida, Clavenzani. Muy bien. Y después, ¿cómo siguió tu ruta con el teatro? Y después, bueno, yo seguí
seguí trabajando con él y me pongo en pareja con Tete, el papá Sí, sí, de sí. Melian y de Caridad. Inti. Caridad, el señor Sí, sí, Caridad. Y bueno, y empezamos a trabajar con Rubén, él nos mandaba a pueblos, ahí ya estaba grande igual, porque en el medio tuve una murga porteña con el Juan Aguirre, Ajá. hice formación en clown, talleres, acá no había, en ese momento solo estaba la escuela de música que tenía una capacitación en teatro. Pero no había formación, te tenías que ir a Santa Fe o te tenías que ir a Rosario, Buenos Aires, que yo ahora está el profesorado. Entonces mi formación siempre ha sido como buscando maestros, maestras y yendo a formarme o si podíamos traer que vinieran acá. ¿Y cómo fue ese cambio de hacer un unipersonal teniendo la cuarta pared a ir a la murga, digamos, que no hay paredes? Bueno, está buenísimo. ¿Hubo mucho cambio? O sea, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo pasaste esa cuestión? Esa murga porteña lo que tenía es que eran intervenciones circenses, con una base de murga porteña, de zurdo redoblante, zurdo y redoblante, zurdo y redoblante, y yo en ese momento empecé a hacer swing, swing con fuego, con pájaros, con banderas. Entonces lo que hacíamos era intervenir espacios, digamos, que tenían algunas coreografías, algunos esquemas. Mientras tanto yo seguía haciendo teatro, pero la murga lo que hacía era llegar con bombo, con redoblante, intervenir el espacio, hacer las coreografías, qué sé yo, y la calle. Y el estar con la gente te hace tener otra actitud y otra presencia. Entonces para mí fue importante. A partir de ahí, es decir, mientras nosotros seguimos haciendo cosas, cuando en un momento yo lo conozco a Tete y él empieza a hacer teatro conmigo, que es muy loco porque hace poco me acordaba que yo en ese momento estuvimos 20 años juntos como pareja. En ese momento yo pensaba que quería encontrarme con alguien que hiciera teatro conmigo, viajara conmigo, como un compañero para la escena. De ruta también. De ruta, y fue eso, literal. Empezamos así con un viaje a dedo, ruta, y bueno, y hicimos todo el camino juntos. Yo trabajaba en ese momento en una agencia de noticias, hacia la mitad del día laburaba ahí, escribiendo, de redacción, y la otra mitad hacía teatro. Cuando quedé embarazada de Inti, que ahora tiene 18, la más grande, ya tenía la cabeza un poco quemada y mi deseo estaba puesto en otro lado y entonces decidí renunciar al trabajo formal, entre comillas, Claro, y hacer de esto un trabajo formal. Como éramos nuevos, no podíamos ir a salas, por ejemplo, porque digo, nadie nos conocía, no, tampoco éramos tan buenos, no éramos buenos, digamos, éramos nuevos. Claro. Estaban arrancando el camino. Estábamos Sí. arrancando, la verdad es que nosotros aprendimos en el camino, Claro, sí. sinceramente, lo que nos ha dado... ¿Y de ese viaje a dedo dónde cayeron a la primera ciudad que ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer algo acá, a intervenir algo? ¿Vos sabés que- ¿Cómo le hicieron a la gorra? No, ese viaje a dedo fue un viaje que en realidad, no hicimos nada. Yo llevé solo mis pajaritos, él no hacía teatro todavía. Empezó a hacer teatro. Cuando volvimos, estuvimos 3 meses de novio, yo quedé embarazada. Y bueno, y así. Y ahí él empezó a hacer teatro. Claro. En ese momento. Ese viaje que hicimos primero, yo llevé mis pajaritos, me acuerdo que una noche nos quedamos en una estación de servicio esperando un colectivo en el sur, un frío. Habíamos ido a una comisaría para pasar la noche y así como entramos dijimos, vámonos de acá. Y saqué los pajaritos en una estación de servicio, nos rajaron porque hippie, digamos, o sea, sí, también era joven y hippie. Sí. Gracias. Bueno, empezamos a hacer teatro, porque ¿qué hicimos? Volvimos, empezó él a hacer teatro, empezamos como el primer trabajo que hicimos, que fue mientras yo estaba embarazada de nuestra primera hija, fue un texto de Alejandro Dolina, Instrucciones para buscar aventuras. Buenísimo, genial, justo les contaba el otro día porque somos pana de Dolina. Y lo hicimos una sola vez en una muestra porque pedimos los derechos y Dolina nos dijo adaptaciones no.
Y era una adaptación, porque no era un original del texto. Así que la hicimos una sola vez, no la hicimos más. Y yo estaba con que, bueno, si renuncio hay que generar trabajo, hay que generar trabajo, hay que generar trabajo. Justo cuando nos íbamos de viaje, me llevaba el Quijote Ajá. en la mochila y mi tía Marta me dice, ¿para qué te vas a llevar el libro? O sea, tenía razón la tía. Tenía razón, pero bueno, leí en ese momento, o ya lo había leído y me había gustado y lo quería compartir, no me acuerdo, una cosa así. La cuestión es que hice una adaptación simplísima, básica del Quijote y armamos una versión callejera que se llama Don Quijote el de Bigote, que todavía la seguimos Ah, haciendo. qué bueno. Sí, un espectáculo para niñas. En ese momento éramos 7. Eh, ¿Y cómo fue eso de juntar gente? y era la gente, nosotros vivíamos en Perón, donde tenemos la salita, y era la gente que transitaba el espacio. Mi hermano, su novia, mi prima, el Marce, que es un compañero que ahora vive en Buenos Aires. Me debo estar la Valentina, ya la nombré. Bueno, éramos 5 o 6 en escena, un montón. Claro, sí. Muchísimo. Igual el Quijote tiene personajes. Sí, también. ¿no? Sí. Pero con el tiempo, o sea, empezamos a hacer funciones en la calle, en la plaza, empezamos a aprender del código callejero. Y los que no hacían teatro se fue yendo la gente, por supuesto, cada uno a hacer su carrera, su vida. Y quedamos 3 que somos los que nos dedicamos, que eran el Marce, Tete y yo. Entonces de esos 6 redujimos a 3. Y los personajes que había Tuviste que extra, readaptarlo. lo readaptamos y cada uno tomó un personaje de más para poder seguir con la apuesta. Marce después se fue a vivir a Buenos Aires. Cuando Marce se fue a vivir a Buenos Aires, hicimos una readaptación. Ya quedaban 2. Quedábamos 2. Y entró un títere que lo talló un maestro titiritero que vive en Chajarí. Sí, en Chajarí. No, en Federación. El Chicho Ocaranza. Que es el Sancho, que hace del Sancho. Y bueno, y entonces quedamos nosotros 2 y el títere en escena. Ese títere se transformó también, digamos, sigue trabajando en el Quijote y trabaja conmigo en una obra que estrené el año pasado que se llama Una poeta en parolas. Y es la poetisa, diría Melian. ¿Por qué te equivocaste, mamá? ¿Y cómo fue eso de aprender con un títere? Porque es algo también nuevo. ¿Tuviste alguna Actuar. enseñanza? No, hice talleres, hice seminarios. Bien. Sí, tiene todo bueno, igual no te puedo decir que soy titiritera, sería No, una falta de pero respeto. Y vamos de nuevo sobre lo mismo. Sí. ¿Quién se puede decir? Sí, hay gente muy formada. Yo manipulo un títere y he hecho talleres y seminarios, pero Claro. no es mi oficio directo y concreto ser titiritera. El títere respira, tiene un alma. Sí. Sí, por eso. Es, Sí. es un personaje más. Igual, por lo que ha contado, ha estado en una capacitación constante de distintas disciplinas que te ha llevado también. Un poco. Yo lo que te quería preguntar era sobre, ahí es como que empezaste a ver esta parte social que tiene el teatro, comunitaria, de ir y tener, no sé si un feedback con los chicos, con la sociedad, con todo. ¿Qué se siente en ese momento? Porque me imagino que cuando vos empezás a actuar, es como que te pones a pensar en vos, en estar bien vos, en cosas. Y después el público, no sé, nunca actué más que bailar. Pero cuando ves ya que tu obra tiene ya quizá una función más social con los chicos, todo, si te cambia un poco también a vos la visión de artista. Porque después empezaste a hacer obras ya destinadas a comunidades, no sé, también estaba viendo un proyecto en la unidad penal, cosas así, que tiene que ver más con lo una social. función social, digamos. Bueno, yo creo que yo tomo mi oficio, es decir, tomo mi oficio como, sí, como un trabajo social. Pero no desde no desde, ay, es lo que No, hago en claro. todos lados. Trabajo en espacios no convencionales porque me gusta pensar y hacer en función de que el derecho que tenemos nosotros, que somos privilegiados,
llegue a todos lados. Yo lo hago desde mi trabajo independiente, pero hay espacios específicos que fomentan eso, que este gobierno espantoso lo está destruyendo, como el Instituto Nacional de Teatro, que tienen, o el Contier, que tienen la función de que nosotros podamos llegar al medio del campo con una obra de teatro. Yo hoy me llamaron de 2 lugares diferentes de condiciones de vulnerabilidad extrema pidiéndome funciones gratis. Y yo hay lugares en donde no lo mido, pero este es mi trabajo. Entonces también es mi militancia decir, bueno, esto es un trabajo. He ido a lugares donde me han dicho, pero antes los payasos venían porque querían. Bueno, sí, buenísimo, pero este es mi oficio y tiene tanto trabajo y responsabilidad como cualquier trabajador independiente, monotributista del país. Y insisto sobre esto porque para nosotros es importante que el Estado nos reconozca como trabajadores y también como generadores de un movimiento económico, que no es el de una obra pública, por supuesto. No, pero es un movimiento. Pero lo es, porque trabajan técnicos, escenógrafos, vestuaristas. Bueno, y eso por un lado, digamos, en cuanto al trabajo, y en cuanto al hacer, a mí me gusta trabajar en espacios no convencionales. La sala me encanta. La sala es un mimo. Una obra en la sala siempre se luce, tenés cosas maravillosas, que te dan un cuidado y una creación de ese mundo particular que se aísla del resto del mundo por un tiempo determinado, que es maravilloso, hermoso, un regalo. Y después tenés la calle, tenés la cárcel, tenés el barrio, tenés la plaza, que lo que hace es que llegues a gente capaz que nunca lo vio. Y yo creo que el teatro es transformador. El teatro no te va, no creo que vaya a dejar en vos una semilla de que pienses en capaz que sí, ¿no? Pero sí que sirva como detonante. Que cuando vos ves algo, te conmueve y alguna fibra te toca para lo que sea. No digo que sea que yo hago eso pensando, bueno, vengo acá a hacer, transformar. Total. No. Pero Creo. el arte si no Creo que es te transformador. toca una fibra, no es arte, digamos. Claro, entonces, bueno, voy con eso, digamos, Sí. y siempre también, que lo digo siempre, todo el tiempo, cuando voy a hacer cualquier función, lo primero que pienso, que lo tomo para la vida, es no cancherearla en ningún lugar, ni en una sala, ni en una comisión vecinal, porque en donde llego canchera, Sí. No, ¿viste? volviendo el tema de la función política del Estado, viene el momento de bajar de línea, pero obviamente que hoy se le resta importancia a todo el tema de la cultura y se ha dejado un poco huérfano a todo esto. En estos movimientos que vos decís, bueno, vamos a lugares donde de otra manera no llegaría nadie, Claro. y donde no llega el Estado, y el Estado por ahí tenía la posibilidad de llegar de esta forma. Bueno, nosotros nos hacemos cargo de los artistas para que lleguen a esos lugares. Y eso se ve hoy como, no, es un gasto. Y la verdad que pensar así es como, Coincido bueno, plenamente con vos. nosotros Y a que veces, lo que vos dijiste, Hablábamos del no, punto vamos- de vista del trabajador del arte, por decirlo de alguna manera, pero también no hay que olvidar, digamos, del valor que tiene para el espectador todo lo que sea Por supuesto. artístico, Tal cual, o sea, la transformación. literatura, teatro, música, digamos. y eso es lo que vos decías, Sí. Paula, irse al medio del campo. A veces no es necesario irse al medio del campo. Acá en No, Paraná, claro. acá en Paraná, Acá en Paraná hay lugares que vos decís, ¿de verdad existe? O sea, hay una Paraná que no conocemos, chicos. Sí. y esas personas que están ahí dicen, ¿y de verdad existe esto que nos está pasando ahora? Sí. Pero aparte de Y ese tocar, feedback creo que con el artista, creo que le llena más al artista que vos a la persona, que no se lo va a olvidar nunca más. claro. Que no se lo va a olvidar nunca Aparte más, de pero creo que... tocar esa fibra puede ser transformador para ese chico, esa persona. O no sé, ni hablar de la cárcel, digamos, alguien que está. Transformador y También. necesario Y también. sí, obvio, Porque obvio, es pero parte bueno. de lo que comprende toda nuestra vida. No solo somos trabajos. No, de hecho, el trabajo es lo que Claro. nos hace, bueno, poder sostenernos en este sistema.
Yo insisto mucho, sé que es recontra mil utópico pensar que si nosotros pensáramos la política desde una línea cultural, en vez de desde una línea tan desalmada Fría. y fría, Desde un Excel. desde un Excel, todo sería Distinto. porque todo sería distinto, sí, porque nosotros somos cultura, digamos. O sea, esto, y traigo miren, permiso, Sí. pero el otro día bueno, yo doy clases en las unidades penales. De eso te quería preguntar después más Sí. detallado, pero Pero bueno, este año voy a empezar recién la semana que viene. Ya hay un equipo trabajando, después te cuento bien, Ajá. pero entonces fui a contarles a los muchachos y a las chicas sobre mi viaje a México, sobre mi experiencia, porque cuando fui a México di una charla sobre teatro en contextos de encierro y fui a hacer función a una cárcel de Puebla, México. Entonces fui a contarles la experiencia y lo que les cuento, que a mí me había impresionado mucho y me dio como un poco de vergüenza, es que vos caminás en México y sus raíces las ves, a con flor de la piel. comida en la calle, con la música, con los músicos, está ahí. Entonces, yo charlando con algunas compañeras mexicanas payasas, les preguntaba sobre qué cosas festejaban y ellas me contaban y México es tan grande como Argentina. Entonces una venía de 3.000 kilómetros más allá y decía, no, porque la fiesta del Día de Muertos decía, ay, sí, yo nunca fui, porque, o sea, hasta en eso tienen un profundo arraigo y desarrollo. Y yo pensaba en mis fiestas populares y digo, bueno, está la fiesta del chamamé, que todavía no fui nunca. Claro. Sí, sí. Pero que además, o sea, nuestra cultura, nosotros vivimos en una ciudad, Argentina, el centro argentino es muy europeizado, Total. digamos, entre comillas, pero después nuestra tierra, nuestro latir está presente, pero nosotros no lo vemos acá. Entonces yo les cuento esto a las chicas. Se intentó eliminar Las raíces. Sí, sí, claro. lo que implica también una desaparición importante de la cultura, Exacto. o sea, un montón de cosas. Sí, la colonialidad. Que se llama. La colonialidad. Más nosotros, en nuestra provincia está muy pegado a Buenos Aires y estamos muy, muy influenciados. Pero bueno, pero nosotros no lo vemos acá en Paraná, ¿no? Porque si vos te movés después por la otra parte de la provincia, no sé, un día fuimos a hacer función a una escuela de campo y después de la función había un asado a la estaca, chicos, y nosotros no nos podíamos quedar porque las gurisas eran chicas. O sea, había toda una fiesta popular que Claro. nosotros no conocemos. Sí, sí. Pero bueno, cuando les cuento esto a las chicas, porque vivimos en Paraná y porque no vemos nada de eso, me dicen ella, y me pegaron una ubicada. Bueno, pero el mate, dice una. Y otra tira. Y la torta frita, está bien, el alimento, ¿no? Y la torta frita, y la cumbia, y bueno, y empiezan a nombrar cosas que está bien. A lo mejor no es nuestro traje típico, ¿no? Que no es que queremos ver, yo no es que quiero ver mi traje típico, pero a lo mejor sí tener conciencia de mis raíces. No sé por qué estoy contando Sí, esto. no. No tengo parece ni Bueno, idea. tiene algo que Tiene ver, que ver. con el programa, porque la idea del programa acá es siempre traer lo de acá. Ah, bien. O sea, está bien en tono de lo que estamos hablando porque... bueno, Sobre todo porque vemos que hay artistas que han venido acá que son muy buenos, de excelencia, y que sin embargo no dejan de ser como artistas paranaenses, mi vecino, el que vive a la otra vuelta y que no lo tomamos en serio. Y por ahí viene uno de afuera que tiene más prensa, más conocido, y bueno, la gente, y sin embargo tenemos, como hemos visto, pintores, músicos y un montón de cosas que por ahí la ciudad cuesta apoyar un montón. Nosotros nos pusimos, bueno, vamos a hablar de artistas paranaenses, digamos. Por ahí el público que tenemos también es limitado, porque el público limitado, aquellos que consumen el arte paranaense, y por ahí, claro, pero una de las preguntas que yo siempre le hago a la mayoría de los artistas es, ¿vos podés vivir de tu arte? Y la mayoría dice que no.
Bueno, dos cosas quiero decir al respecto. Ujú. La primera es que eh, siempre decimos, no, ¿por qué Paraná? ¿Por qué Paraná? Bueno, hace 25 años Paraná no era lo que es hoy en cuanto a cultura, por Sí, ejemplo, ¿no? también. Pero sí había un trabajo, no nos olvidemos que salimos de un gobierno militar en el 83, que había, Tenés razón. o sea, Hubo que arrancar de cero. había porque que no- empezar de y cero, ¿no? Espero que no pase. Igual. Ojalá que no vuelva a pasar, Eh. pero digo, también nos olvidamos de eso cuando decimos, no, porque en Paraná no sé qué cosa. Y yo tengo capaz una mirada muy positiva de la vida en donde creo que donde no sucede nada está todo por hacer. Ujú. Entonces, yo he trabajado de esa manera con mi profesión. Es difícil vivir del arte y yo tengo que explicarle a la gente que mi trabajo vale y que yo vivo de eso. Es difícil Sí. vivir. Sí, sí, tal cual. Entonces, desde esa mirada, igual insisto con que yo soy una persona que recibí una educación que me permitió pensar de esa manera. Cuando tenía 18 años no podía pensar si podía irme a estudiar o no a otro lado porque mi condición en ese momento no estaba habilitada para eso. Pero sí estaba estudiando con un maestro que me mostró que sí podía vivir de esto. Yo en ese momento conocí un grupo de teatro de Mendoza, La Libélula, que viajaban por el país haciendo funciones. Cuando yo los vi, entendí que se podía vivir del teatro. Un grupo de Mendoza que tenía facultad de teatro y que manejaba el instituto como recurso, digamos, que se conocía de herramientas que lo permitían. Yo ahí debo haber tenido 19, 20 años, pero bueno, eso a mí me mostró que sí podía hacerlo. Es una bicicleta, a veces me va re bien y a veces no me va nada bien, digamos, pero, o sea, en una condición de económica hay un montón de lugares en donde nuestros derechos como trabajadores no están reconocidos, pero yo trabajo para que sí, digamos. Entonces creo que todo lo que Paraná supuestamente no tiene, sí lo tiene. Lo tiene en teatro, hay excelentes actores, actrices, lo tiene Tal cual. en pintura, lo tiene en música, salen los mejores músicos, música. O sea, los entrerrianos somos muy grosos, muy poetas. O sea, hay zonas, ¿no? Gualeguay llena de escritores. Totalmente, ¿Cómo sí, hacen sí, para sí. sacar escritores así de la... Sí, sí, nosotros creemos en eso y confiamos en eso. Más que las hojas. Crecen Sí, más. sí. Es que nosotros creemos en eso, por eso el programa también. Lo creemos y lo reconocemos, digamos. Por ahí no es como que nos queremos, casi que nos traicionamos. Mirá, le podemos hacer una nota, esto va para Chile, a fulano, no es de Paraná, pero bueno, sí, es difícil. Vamos a Claro, tratamos. porque uno sí, claro. Sí. Pero en la quintita nosotros que tenemos de los artistas paranaenses, cada charla nos sorprende mucho. Cada historia esta de los artistas, como tu historia, también nos sorprende mucho. Y lo que queremos es aportar ese granito de arena para que la gente te conozca. Lo que hablábamos hoy, yo leí en esa pequeña investigación, que no fue tal, Sí. de tus entrevistas, de que también había un proyecto que ya comentaste de la unidad penal. ¿Querés contar de qué se trata, cómo surgió todo eso? Sí, yo voy a las unidades penales en el marco del proyecto de educación en contextos de encierro. Me lo aprendí después de Ajá. tantos años. No te lo acordabas. No me lo acordaba nunca, siempre decía mal el nombre. Y bueno, yo Hoy iba nomás. Ah, yo iba, no sabía ni. La unidad de penales de acá, la La- 1 y la 6. La 1 y la 6, a la de hombres y a la de mujeres. En el marco de ese proyecto de educación en contextos de encierro del área de comunicación comunitaria de la UNER. Es un proyecto de extensión. Es un proyecto de extensión que cambia de nombre cada 2 años, Claro. porque, bueno, igual hay una gente que está pulsando ahí. A mí me llevó Lucre Pérez Campos, que el año pasado se jubiló, pero hay un equipo que está trabajando en las unidades penales hace 20 años. Ujú. Yo había ido al penal de hombres y al penal de mujeres a hacer función con Clavenzani, cuando tenía 17, 18 años. Bueno, yo te cuento así rápido. Yo Sí. hace 20 años iba a la unidad penal porque era tutor en la escuela ahí, digamos, hacía unas tutorías Ah, claro. en la escuela. Y me acuerdo que me invitaron porque yo hacía teatro
con Rubén Clavenzani, digamos. Sí, sí. Entonces, me acuerdo de la obra de teatro, ellos hacían teatro en ese momento. Estoy hablando de hace 20 años prácticamente. Estamos tan tejidos. Sí. Yo no dejo de sorprenderme. De alegrarme en realidad, de que me pasa esto, lo charlan después filosóficamente, pero me encuentro con gente, Todo esto que está pasando hoy no es casualidad, no, es causalidad. es causalidad, pero no deja de sorprenderme el tejido, ¿viste? Sí. Que te encontraste en un punto de tu vida y ni sabías, y después en otro momento de la vida vuelve ese hilo a tejerse. No, por eso cuando leí de que decían este proyecto, yo me acordé de que ellos también lo hacían muy bien en los talleres de teatro. Y por eso quería preguntártelo y bien que me contaras de eso. Y cuando vos arrancaste dijiste que sí, ya tuviste la experiencia con Rubén, que fuiste obviamente de la mano con él, pero cuando fuiste vos a dictar... Fue así, en realidad fue así. En 2016 yo pasé por una circunstancia particular, familiar, que me hizo conocer el penal desde adentro. No yendo a hacer función, sino pasando por la requisa, haciendo... taca, 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 taca. Cuando yo paso delante de los pabellones de rejas Ujú. y veo a los niños con sus mamás, sus papás, se me parte el corazón. Entonces, cuando salgo, le escribo a Lucre Pérez Campos que ella me había llevado a hacer función dentro del marco del programa El Quijote a la Unidad Penal de Mujeres en un Día del Niño. Le escribo porque yo sabía que ella tenía ese programa Radio Chamullo dentro de la cárcel. Le digo, a mí me gustaría ir a hacer función para esos niños, esas niñas. Y ella me dice, no, imposible. No es que uno puede ir a hacer función así nomás, o sea, no. Bueno, habla con las chicas de educación, ponele que era septiembre, octubre, habla con las chicas de educación que ellas por ahí te pueden facilitar algo, qué sé yo, bla, bla, bla. Ya era fin de año, yo tenía la cabeza quemada, dije, bueno, no importa, el año que viene les escribo, veo a ver qué es lo que puedo hacer. Esa circunstancia yo me voy, soy una persona de fe, creo en un montón de cosas y entre esas cosas en el Gaucho Gil. Le había hecho una promesa y me voy a Corrientes en enero. Le dejo una nariz al Gaucho y cuando salgo recibo un mensaje de Lucrecia Pérez Campos diciéndome que si yo quería ir a dar clases. No a hacer función, pero sí a dar clases dentro del proyecto. Y yo le dije que sí. Le dije que sí, porque, bueno, si no puedo ir a hacer una cosa, puedo ir a hacer la otra. No me imaginaba cómo sería ir a dar clases ahí adentro. Después entendí que era todo prejuicio mío. Cuando fui con Clavenzani a hacer función al penal de mujeres, que tenía 17, 18 años, en aquel momento no existían las normas que existen ahora, que tienen que ver con la ropa, después les cuento si quieren, qué sé yo. Y había ido con una camiseta y tenía acá un tatuaje. Y había una monja. Entonces la monja se me acerca, me ve el tatuaje y me dice, ¿y vos por qué estás acá? ¿Y cuántos años tenés acá? ¿No? Como... Hermoso, sí. bueno, El prejuicio. Prejuicio a full. Prejuicio a full. Después, ese prejuicio es el que cualquier persona tiene cuando piensa en la cárcel. Ujú, Y la cárcel es una línea muy finita, ujú. que no se la deseo a nadie, porque es una experiencia muy dolorosa, y vivenciándola desde lo personal y desde lo colectivo que comparto. Yo voy a los penales con un equipo, no voy sola, con un equipo de compañeras. Es decir, que no voy a trabajar sola. Yo voy a dar mi clase, pero van Claro. personas conmigo que trabajan y que nos relacionamos todos. Voy sin saber por qué está cada uno ahí. Quien me quiera contar, me cuenta. Yo no pregunto jamás. Exacto. Necesito ir con mi cabeza limpia y el que te cuenta o la que te cuenta porque de verdad necesita contártelo. Y porque necesita constante y te tiene Y que confianza. sepas. Siente Sí, confianza. siente confianza. Sí, Él pasó lo mismo. Digamos, yo no preguntaba. Bueno, te cuenta. claro. O sea que debido a esa situación familiar, mis abogados no me permiten hablar de ella. Sí. No, jamás habría llegado a la clase. No se sabe. No, no se sabe. No lo sabemos porque yo en ese momento vivíamos cerca de la cárcel y
no sé, viste, cuando hablando de los hilos del destino, pero pasábamos todos los días por la cárcel y yo pasaba y miraba y decía muro tras muro, muro tras muro, muro tras muro. Algún día voy a venir a hacer algo acá. Algún día voy a venir a hacer algo. Bueno, ahí lo tenés, lo pedís, Sí, lo tenés. Que iba a entrar a ese lugar, digamos. Después me di cuenta, digamos, que es lo que creo siempre, ¿no? Cuando una entiende algunas cosas o algunos mundos cuando te calzás el zapato. Si no te calzás el zapato es muy difícil comprender. Sí. O por lo menos a mí me pasó eso. Tuve la suerte de poder experienciarlo desde los dos lados. Yo, así como no era profesor todavía, iba y recibí mucho respeto de los chicos. Y veía, me acuerdo, yo iba al pabellón donde está la escuela, que era el último, y veía que en la misma escuela está la primaria y la secundaria, y en la primaria había maestras y eran tratadas con mucho respeto por los mismos. Pero eso, o sea que la gente no entiende eso, por ahí va con un montón de prejuicios y es como decir, es una línea, mirá. Es una línea, pero de verdad, yo he encontrado gente... Y así como ellos te brindan respeto, vos lo tratás con respeto y la verdad que fue una gran experiencia para mí. Y lo que decía Melian de que, bueno, no hubiese, y no sé, lo mío fue como de casualidad, un amigo me dice, estamos armando 2 o 3 profes para ir a dar 2 o 3, no a dar materia, era ayudarlos a estudiar, porque ellos ya estaban estudiando, y fuimos a eso y la verdad que para mí fue una gran experiencia, hace mucho. Siempre hace es 20 años. bienvenida la gente de afuera que tenga algo para brindar. Porque cualquier cosa que los pueda sacar de... La cárcel está pensada de una manera en la que, o sea, También es como que valoran eso. por supuesto, Vos venís afuera, a mí, Muchísimo respeto. se valora eso, sí. muchísimo respeto sí. a la persona que viene a ofrecer algo. Sí. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de la payasa. ¿Cómo Yo antes quiero A ver, una dale, sí. después porque es un empezá vos tema que sos el muy- que sabe No, más yo que- no sé yo- nada. Yo te dije que no investigué mucho. Toma la voz, qué rico que está. Tomen gin. Lucky Brother. Lucky Lucky Brother. Brothers. Está muy rico. Ahí vamos a ponerle. No, yo te quería consultar más que nada una parte, no sé si emocional o qué, cómo te sentís de la dramaturgia, de la dirección y de la actuación. ¿Qué es lo que más te gusta o La cómo- docencia. o la docencia? No, lo que más me gusta es actuar. Lo que más me gusta es actuar. Yo creo que a mí me pasa algo muy particular, que es que pienso que cuando vos pones el cuerpo para contar algo, una actriz, un actor estudia y se forma para tener herramientas, cómo contarlas mejor, cada vez mejor. Pero el teatro es un rito y yo lo creo como tal, empezó como un rito. Los primeros monos que fuimos, tuvimos el teatro como rito para poder contar cosas. Entonces lo que pienso es que cuando vos te subís a la escena, ¿viste que el conocimiento es colectivo? Que si vos sabés algo y lo contás, eso se va a expandir. Salud. Y eso que se expande, después, el que está más allá, que capaz que no te escuchó a vos, pero lo aprende igual, Sí. es ese conocimiento que está arriba. Esa información universal y humana de todo lo que acontece. Los cuerpos de los actores o de las actrices funcionan como canales para contar. Vos elegís algo para contar y si te pones a estudiar, entonces buscas información, cómo vivían, qué hacían, qué les gustaba, y tenés herramientas. Bueno, en función de todo eso que vos lees y que vos estudiás, vas a construir un personaje. Pero cuando entras a la escena, mi cabeza no es la misma que la que está afuera. Claro. Mi cabeza se entrega. Yo me estudio una letra, me estudio una partitura, pero después me entrego a un juego de energías, digamos, propia y del público y de la información colectiva. El teatro espeja, por eso te conmueve también, ¿no? Algo eso yo lo vi en algún lado. Lo que más me gusta es actuar. Por eso también elijo mucho, trato de
ahora sobre todo que he ido aprendiendo con el tiempo, siempre pienso que elijo lo que quiero contar, porque elijo lo que quiero pasar por mi cuerpo. Claro, sí. Me encanta Sí, el sí, drama, ¿ah? Me Sí. encanta. Ah. Soy muy buena actriz dramática. Tengo obras, soy muy buena actriz. Tengo obras que son así como de teatro por la identidad y demás. Pero me gusta más la risa, me gusta más la payasa, que conecta de otra manera. La payasa es. Cuando entré al mundo payaso, ¿Cuándo fue eso? Que decidiste. Porque bueno, comentaste que Ujú. estuviste con el clown y demás. tomé Pero- algunos cursos sueltos, Sí, no sí, sí, sí. sabía que iba a ser payasa, digamos. Los tomé como Sí, herramientas. sí, sí. Hice una obra con nariz con la Marita Cortés, que era de La Libélula, aquel grupo que yo había visto. Esa fue la primera vez que me puse nariz. Después lo dejé, hice algún que otro cursito de formación y en 2012, Melian tenía 1 año, ahora tiene 14, conocimos unos maestros payasos de Rosario. La banda de la Partusa se llama el grupo. La banda de las narices rojas. Es la obra con la que se conocían ellos. Digamos que eran 3 payasos músicos, muy grosos. Uno era fundador de la Escuela de Arte Urbano de Rosario, 2, que son los 2 que se murieron. El otro era un maestro de esgrima y acrobacia grosso y el otro muy músico cabezón. Entonces les pedimos que nos dieran a través del Instituto Nacional de Teatro, Claro. una capacitación en clown. Entonces ellos nos dieron clases y después armamos un espectáculo. Ahí entramos a buscar maestros, maestras. Y bueno, no hemos parado. Y el mundo payaso tiene mucho trabajo. Para mí todo el mundo que se dedica a esto debería entrenar en clown. Tiene comedia física, tiene trabajo de teatro físico, tiene poesía muchísima, música, bueno, un montón de Sí, cosas. el trabajo físico es increíble. Tiene melancolía también. Melancolía. Yo fui el otro día fui a ver ahí a Doña Flor y su 2 maridos. Ah, La fui a ver, nada, el trabajo físico impresionante. Estuvo re buena la obra, Sí. súper recomendable. y la dirige el Tete. Si no, ya sé, pero por eso te lo comento, pero el trabajo físico El muerto que baila. impresionante. Sí, 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 es hermoso. Los Sí. cuerpos en movimiento son preciosos. Pero nosotros siempre decimos esto. Que no se te note la técnica. Que no se te note la técnica. Que es lo que sucede ahí, ¿no? O sea, que lo que sea que vos hagas tiene que ser honesto. O sea, Natural. natural, que sea honesto de verdad. Sí. Que el público no tiene que ver que vos lo haces perfecto, sino que el público tiene que ver que en esa perfección algo lo conmueve. Ujú. Y ese es un laburito para el Bueno, payaso. ahí está el ensayo. Ahí está el ensayo, Ahí está ensayo. ensayo. Por eso, el máximo de los respeto, porque cada vez que hay una obra de teatro, por ahí la gente no tiene presente que hay a veces 1 año, año y medio de ensayo y entrenamiento Profundo. para salir a brindar lo mejor de uno. Y después del proceso de ensayo, o sea, vos terminás la obra en los procesos de ensayo, pero después empiezan las funciones. Y con las funciones, recién yo te diría que en la función número 10, la obra empieza a caminar, A fluir. a fluir. Hasta la función número 10, vos estás viendo cómo funcionás vos y cómo funciona el público y qué es lo que funciona de todo lo que vos propusiste. Y desde que arrancaste, y comparado con ahora, antes de entrar a la función, ¿tenés los mismos sentimientos? ¿O ha cambiado un poco eso? A mí me encanta, bueno, hay O sea, me una... refiero al nerviosismo, a la expectativa. No, hay veces que me dan ganas de ir, de que me voy por el baño, hay veces que me pasa. Pero tiene que ver con lo desconocido siempre. No tengo el miedo ni la ansiedad que tenía hace 20 años, pero sí me sigo
ocupando antes de salir a escena. En cualquier lugar. Porque vos no sabés qué es lo que le va a pasar al otro cuando te vea. Sobre todo, digamos, cuando vas a contextos diferentes y decís, ¿cómo le va a caer esto? No sé, yo hago ahora la última obra que hago, que se llama Una poeta en parolas. Es un texto, la mitad me lo escribió un compañero, Nicolás Rigaudi, que hace filosofía, capaz que lo conocés, y la otra mitad es un texto que se llama Autocensura, de un titiritero. Y es un texto re sencillo, re simple, pero duro. Bardea, porque en un momento dice, bueno, oh blanca luna, ante tu paz siento mi pecho, ante tu faz siento mi pecho lleno de paz. Pero si digo paz, alguien podría pensar que yo soy comunista. Bueno, claro, paz, pez, pis, pos, pus, todas tienen una rima que termina en eso y el personaje se va autocensurando Claro. todo el tiempo. Y cuando yo voy a hacer ese texto hoy en este contexto sociopolítico, antes de salir a escena, te aseguro que me pregunto cómo les va a caer. Y no es que entro fresca, digamos. Ujú. Una vez que entro ya me entrego, pero hasta entrar siempre hay un no sé con qué me voy a encontrar. La culpa de cómo, culpa entre comillas, de cómo sea la función, si buena o mala, nunca es del público. El público puede ser frío, puede ser duro, puede no estar acostumbrado, lo que sea. Pero es la actriz o el actor la que tiene que poder de alguna manera llegar. Los factores van a ayudar, ¿no? El escenario, la gente, el público, no sé. El otro día viajé, tenía 3 funciones seguidas. La primera función venía canchera, pues me había ido re bien en el teatro, un material nuevo. Y no tenía los elementos, y era un trabajo nuevo, no tenía los elementos dispuestos. Una porquería fue la función. Y al otro día hice una función maravillosa de lo mismo, con otras cosas, qué sé yo. Entonces, y la culpa no es del público. Y ese día, ¿cómo fue? Durísimo. Para mí, cuando me va mal en una función, me pongo re triste. Y la gente después yo hablaba con él, pero si estuvo hermoso, no. Yo sé que para mí, para lo que puedo ser y hacer, no había sido una buena función. ¿Y cuesta más la honestidad de los chicos? No, los gurises son re sinceros. No, por eso no tienen filtro. Ninguno. La pasaron re bien los gurises, ¿me entendés? Pero yo sabía que no les había Claro. dado lo que les podía dar. O sea, para mí había sido Escuchá, y podés dividir, ¿cómo se llama la payasa? patota. Patota. ¿Por qué patota? Hay muchas adentro de una. No, podés dividir o separar a Paula de Patota en el sentido de que hay muchas veces que a uno también está en un mal día, un mal momento, pero bueno, te tenés que subir al escenario. No sé, como decía, te sacan el banquito y La quedas sola. Benzani decía siempre, una vez que están acá adentro, todo lo que está afuera queda afuera. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que sí, porque a Ajá. mí el teatro me hace bien y para mí es una herramienta transformadora. O sea, ¿Qué? puedo llegar como sea que llegue, pero una vez que me pongo en movimiento, me Eso también te lleva a limpia. la práctica. También te lleva a la práctica. Acá es. Yo creo que trabajar con otros Sí. siempre es un catalizador en mi oficio. Hay otro no, si estás en atención al público es un garrón, ¿no? Sí. Pero yo voy a trabajar con gurises, voy a trabajar con viejos, voy a trabajar con las personas privadas de su libertad o lo que sea. Lo que yo hago es, bueno, yo traigo esto, es cuerpo Ujú. y pensamiento, cabeza, acción, y eso modifica. Creo mucho en el movimiento del cuerpo, creo mucho en el movimiento del cuerpo como generador de emociones. Y creo que el teatro es una herramienta maravillosa para que vos puedas trabajar o tu tristeza o tu exceso de alegría o tu lo que sea, que ahí con las herramientas. Bien. Sí, Chelo siempre remarca eso también, digamos. De la posibilidad de hacer teatro para la vida, no solamente para actuar. Y bueno, por ahí a mí me costaría, porque uno siempre viene con esa mochila. Pero vos bailabas.
Sí. Por ahí pensás que te costaría, capaz estás más cerca de lo que pensás. Sí. No, ¿tenés algún proyecto, digamos, futuro? No digo futuro cercano, sino futuro, quizás ese que vos decís, yo quiero hacer esto en algún momento de mi vida. Tengo un montón de No sé, actuar con proyectos. Melian. Inti. Bueno, ese es un proyecto que de hecho hoy le dije a Inti, porque a mí me gusta mucho viajar haciendo lo que hago. Y bueno, cuando estábamos juntos los cuatro viajábamos, ellas eran chicas igual. Ujú. Y bueno, de hecho durante un tiempo dejaron de venir con nosotras porque se cansaron. Ellas no. Pero ahora están grandes y son Entonces, muy Inti. virtuosas. Sí, Inti no, que en un tiempo desapareció. Melian toca el piano, Inti Ah, canta qué bueno. y nosotros somos payasos. Entonces, eso está ahí súper. Hoy le dije a Inti, porque me llamaron para hacer una función de onda y le digo, mirá, armemos algo para que vayamos, me gustaría que armemos algo a las 3 para poder movernos las 3. Porque esto salió así, ella iba mirando la ventana y me dice, me gusta tanto viajar, entonces le digo, hay dos formas. Una es que tengas mucha plata y viajes. Ahí va a estar complicado. Y la otra es que viajes trabajando. Claro, Sí. Que que podés ir. Sí, igual, sí, podemos charlarlo ahora. Porque tomás de la energía de los otros y tenés que devolverla de alguna manera. Entonces ella me dice, no, yo creo que viajar sin hacer nada no podría. Entonces le digo, bueno, mira, justo que te dije que armemos algo, a mí me gustaría que armemos algo para que nos movamos las 3. Porque cuando vas a festivales también, nunca puedes llevar gente así como... Nosotros siempre decimos, bueno, vamos con nuestras hijas, nosotros les pagamos el alojamiento, la comida, qué sé yo. Pero esta la descosen. O sea, de hecho yo creo que voy a estar siempre abajo en el ¡te esperamos! Claro. Que han sacado lo mejor de los dos. Sí. Entonces eso me gustaría, tener algo con que subir al escenario con ellas para viajar y para compartir la experiencia de ese mundo que para mí es tan maravilloso. Esa es una idea. Ya el compañero de ruta ahora sería Las hijas. las hijas. Que me La van a compañera acompañar de un ruta. poquito, porque después me van a echar flick. Con el Tete seguimos haciendo funciones juntos, Sí, porque también tenemos un proyecto que criamos, que parimos y criamos durante 20 años. Entonces está la sala, que es la salita de Perón, donde Ajá. damos clases, donde hacemos funciones, tenemos los ensayos de los diferentes trabajos que hacemos los Sí. dos. Y después una cosa que a mí, dos cosas mucho me gustarían hacer. Una es una escuela de teatro popular. Ujú. Esa me encantaría. Está ahí. ¿Y cómo sería eso? Y una escuela de teatro popular, una escuela que forme. Acá está la escuela de circo, ¿no? Pero es circo. Una escuela de teatro popular tiene una mirada mucho más amplia, en donde entran todas las ramas del arte, para que quienes vayan a estudiar se formen con una mirada del teatro, que sea un teatro que pueda llegar a las comunidades de otra manera. No es un teatro acartonado, es otro tipo de teatro. Ahí entra el teatro de calle, puede entrar el payaso, o sea, muchas ramas del teatro que están fuera de la estructura formal de la cuarta pared y de la sala, que tiene que ver con llegar a otros lugares. Eso quiero hacer, una escuela de teatro popular. Y otra cosa, que esta es más utópica todavía, A eso iba mi pregunta igual. es... Chachán, chachán. Y es que me gustaría tener un espacio cultural donde las personas que fueron privadas de su libertad y que obtuvieron su libertad tengan para trabajar. Ujú. De técnicos, de artistas, de vestuaristas, de lo que se te ocurra. Porque cuando están ahí adentro y participan del espacio, dicen, ¿y cuando yo salga? Sí. Bueno, yo me encuentro con muchos de ellos, por supuesto que hoy es la mañana. ¿Y encontraste mucho talento? Sí, hay mucha gente talentosa. Pensé en una relación horrible que te la voy a decir igual porque no me la voy a callar, pero pensé en toda la gente talentosa que está privada de su libertad y pensé también en la cantidad de empleados administrativos que conozco, que son artistas
y que están trabajando en lugares del Estado que podrían ser tan útiles para la comunidad, haciendo lo que saben hacer. No quiero hacer una igualdad de condición de libertad, no tiene sentido, no tiene... No, tiene, está. ¿no? Aparte cada persona es distinta. Pero pienso en eso, en los talentos que están guardados, porque, bueno, hay que vivir. Y que podrían volcarse y que son muy útiles. El arte es muy útil, es transformador. Hubo un filósofo que dijo que justamente este mundo visto desde el trabajo ha dejado el hombre o la persona, el ser humano, de dedicarse a lo que es propio de sí mismo, que es la creación, el arte y todo eso. Bueno, No pero voy a yo decir creo- quién yo- es porque nos van a acusar después de marxista. No, pero... pero No, yo creo que también que falta mucho también en la educación formal tener un poco más de arte y para encontrar esos talentos que a veces no se encuentran porque le faltarían más horas. Mira, te voy a decir una cosa, Chilo. Ayer se conoció la noticia que se cierran 80 orquestas juveniles. Sí. Y también ayer leí una noticia de que cierran 300 escuelas rurales de personal único en nuestra provincia. Cultura y educación, que son nuestras bases. Entonces, creo que en este tiempo histórico-político está difícil pero que esté difícil no quiere decir que nosotros no vamos a hacer. Porque nosotros hacemos en cualquier condición. En cualquier condición. Porque la pulsión va más allá de... Y ahí también me considero una privilegiada porque lo puedo pensar así. No estoy pensando, "Ay, sí, estamos está bien. así, pero no nos vamos a quedar quietos". Bueno, Paula, llegamos al fin. La verdad que es... Me hubiese encantado seguir. Nos hubiese encantado. Sí, sí. Pero De bueno. hecho, tenemos un montón de temas y preguntas para hacer, Sí. porque realmente yo no conocía de tu actividad y me encanta escucharte. La verdad que me gusta cómo te expresás y todo. Así que y gracias por venir acá, digamos, a hablar con nosotros. Sí. Tuviste muchas entrevistas, pero no sé si esta no es la más divertida de todas. Quiero decir Es la más divertida de todas. primero que es la primera vez que me convidan con un gin tonic. ¡Vamos! Muy Está rico, nuestro la logo. quebrada, la quebrada. Está nuestro logo. Sí, muy bueno, muy bueno. Y la otra cosa que también, además de ser una charla muy divertida, muchas gracias, y de traer un pedazo de mi vida al presente, de mis inicios, Sí, sí. de hecho. Nadie nunca me había preguntado qué sueño tenía en relación a mi oficio. Y te lo agradezco mucho. Bueno, Se los agradezco mucho. Porque, bueno, no importa, digamos, si se cumplen o no se cumplen. Yo creo que si se trabaja, no quiero pensar en, perdón, la hago No, cortita. No quiero pensar en esto de este discurso vano de no, si trabajas por tus sueños lo vas a cumplir. Pero yo sí creo que trabajando las cosas se pueden capaz que aproximar a lo deseado. No sé si voy a poder sí. hacer esa Igual, cosa que igual, digo yo, igual ¿no? tu sueño no es algo irrealizable, digamos. No. ¿no? Son sueños posibles. Son posibles. Sí, Bueno, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Un placer.